Muchos no han leído la Biblia de principio a fin, pero si eres uno de los pocos que lo ha hecho, es probable que hayas encontrado relatos llenos de sabiduría, belleza y enseñanzas profundas. Sin embargo, también hay pasajes que pueden resultar desconcertantes, historias extrañas, violentas y, en ocasiones, aterradoras, que nos dejan más preguntas que respuestas. Hoy vamos a adentrarnos en 15 de las partes más sorprendentes y desconcertantes de la Biblia. Estos pasajes no suelen ser los que se mencionan en los sermones o clases bíblicas, pero son parte integral de las Escrituras y tienen mucho que enseñarnos. Aunque al principio puedan parecer difíciles de comprender, nos ofrecen una mirada al contexto cultural, histórico y espiritual en el que fueron escritos. Prepárate para quedar asombrado con algunos de estos relatos y reflexionar sobre cómo Dios ha obrado incluso en situaciones que parecen imposibles. Quédate con nosotros, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva sobre las Escrituras. Primera, las langostas del abismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 11, encontramos una de las imágenes más impactantes y surrealistas: langostas que emergen del abismo. Estas criaturas no se parecen a las langostas comunes, sino que son descritas con características aterradoras. Tienen cuerpos como caballos de guerra, coronas de oro, caras humanas, cabellera como la de las mujeres, dientes como los de un león y colas con aguijones de escorpión. El sonido de sus alas es comparable al estrépito de carros de guerra, lo que intensifica la escena. Estas langostas no actúan por su cuenta, sino que son liberadas cuando un ángel abre un pozo del abismo, liberando un humo espeso que oscurece el cielo. Su propósito es atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios, causando un dolor tan intenso que las víctimas desearán morir, pero no podrán hacerlo durante 5 meses. Lideradas por Abadón, Apolión, el destructor, estas langostas son parte de un juicio divino que muestra la gravedad de rechazar a Dios. Aunque este pasaje pueda parecer confuso, nos recuerda la realidad de la guerra espiritual y la protección que Dios ofrece a sus fieles. 2. El lago de fuego. En Apocalipsis 19:20, el diablo, junto con la bestia y el falso profeta, es arrojado al lago de fuego, donde serán atormentados por siempre. Este lugar, el lago de fuego, es una de las imágenes más temibles de la Biblia y simboliza el destino final para el mal, un castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios. Después de la victoria de Cristo sobre el mal, el diablo y sus seguidores serán lanzados a este lugar de tormento interminable, como el último acto de justicia divina. Este destino no solo es para los agentes del mal, sino también para todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, destacando la importancia de tener una relación personal con Dios. El lago de fuego representa no solo un lugar de sufrimiento eterno, sino también el triunfo final de Dios sobre el pecado y el mal. Tercero, el Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37, el profeta es llevado a un valle lleno de huesos secos, una visión impactante que simboliza a un pueblo sin esperanza. Dios le ordena a Ezequiel que profetice a esos huesos, y sorprendentemente, los huesos se juntan, se cubren de carne y piel, pero aún están muertos. No es hasta que el Espíritu de Dios entra en ellos que cobran vida, transformándose en un vasto ejército. Esta visión no solo tiene un significado físico, sino que también es una poderosa metáfora de la restauración espiritual, especialmente del pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en exilio y espiritualmente quebrantado. A través de esta visión, Dios muestra que tiene el poder de devolver la vida, incluso a lo que parece completamente perdido. Este relato nos recuerda que, cuando Dios habla, incluso lo que parece muerto puede revivir,
ofreciendo esperanza y restauración. Estas son solo algunas de las muchas historias sorprendentes y desconcertantes de la Biblia, que nos invitan a reflexionar sobre el poder de Dios y la complejidad de su voluntad. Este pasaje, además de ser una promesa para Israel en ese momento, también tiene un profundo significado personal y espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos huesos secos, vacíos y sin esperanza? Sin embargo, Dios tiene la capacidad de restaurar nuestras vidas, renovar nuestra fe y darnos un propósito, transformándonos en un ejército espiritual listo para cumplir su voluntad. Número 4. La visión de las bestias del Apocalipsis. En Apocalipsis 13 se describe una visión impresionante de dos bestias que representan fuerzas malignas y poderes corruptos que intentan apartar a la humanidad del propósito divino. Estas criaturas no deben tomarse literalmente, sino que son simbólicas, reflejando sistemas, líderes o influencias que se oponen al reino de Dios. La primera bestia emerge del mar, un símbolo de caos e inestabilidad, y se describe con una combinación de animales: un leopardo, un oso y un león. Con sus 7 cabezas y 10 cuernos, representa una autoridad y poder impresionantes, pero en sus cabezas hay nombres blasfemos, lo que indica su rebelión abierta contra Dios. Esta bestia es empoderada por el dragón, que en Apocalipsis se identifica como Satanás, y recibe adoración de aquellos que rechazan a Dios. Se le concede la autoridad para perseguir a los santos y dominar durante un tiempo limitado, reflejando un periodo de opresión y engaño. La segunda bestia, que surge de la tierra, parece más benigna, con 2 cuernos como los de un cordero, pero su voz de dragón revela su naturaleza maligna. Actúa en colaboración con la primera bestia, engañando a las personas para que adoren a la primera bestia y promoviendo un sistema donde aquellos que no lleven su marca son excluidos y perseguidos. Este sistema incluye el conocido número 666, asociado con el control maligno. Estas bestias no solo son una representación de las fuerzas del mal en el Apocalipsis, sino que también sirven como advertencia para todas las generaciones. Representan sistemas corruptos, líderes tiránicos y movimientos que promueven el engaño espiritual y la idolatría. La combinación de poder político y religioso corrupto es un tema recurrente en las Escrituras y sigue siendo relevante hoy. Lo más impactante de esta visión es cómo el mal se presenta de manera visible y sutil, y cómo Satanás utiliza el poder y el engaño para desviar a las personas del camino de Dios. No obstante, la autoridad de estas bestias es temporal y está sujeta al juicio final de Dios. Esta visión nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer dominante en el presente, Dios tiene el control definitivo. Es un llamado a los creyentes a mantenerse firmes, discernir la verdad y rechazar cualquier sistema que se oponga a los principios del reino de Dios. Al final, el mal será derrotado y aquellos que sigan a Dios recibirán su recompensa eterna. Número 5. La mano que escribe en la pared. En Daniel 5, durante un banquete del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor y gobernante de Babilonia, aparece una mano sobrenatural que escribe un mensaje en la pared. Mientras el rey y sus invitados se entregaban al exceso y la blasfemia, utilizando los vasos sagrados saqueados del templo de Jerusalén, una mano escribe las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin en el yeso de la pared. El rey, aterrorizado, no sabe qué hacer y llama a sus sabios y adivinos, pero ninguno puede interpretar el mensaje. Entonces, traen a Daniel, conocido por su sabiduría y por tener el Espíritu de Dios. Daniel revela que el mensaje es un juicio divino contra Belsasar. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y los ha terminado. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto.
Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, como se había anunciado, el rey Belsasar es asesinado y el imperio babilónico cae ante los medos y persas, marcando el fin de una era. Este acontecimiento es impactante no solo por su naturaleza sobrenatural, sino también por el juicio que representa. La aparición de la mano escribiendo en la pared es un recordatorio del poder y la justicia de Dios, que no tolera la arrogancia ni la blasfemia. Belsasar había profanado los objetos sagrados que se habían utilizado para el servicio de Dios y, como consecuencia, pagó un precio alto por su irreverencia. Más allá de su significado histórico, este relato tiene una lección espiritual poderosa. Nos recuerda que nuestras acciones siempre están siendo evaluadas por Dios. Su juicio es justo, y aunque a veces el mal parece prevalecer, todo tiene un límite. La historia de Belsasar nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, si honramos lo sagrado y si estamos preparados para rendir cuentas ante Dios. Número 6. La lapidación como castigo. En Deuteronomio 21, 18 a 21, se describe un castigo extremadamente severo: la lapidación, aplicada a un hijo rebelde que desobedece continuamente a sus padres, incluso después de recibir disciplina. Este castigo se aplica después de que los padres lleven al hijo ante los ancianos de la ciudad para presentar su caso. Si se considera necesario, el castigo será ejecutado por toda la comunidad. Este castigo, aunque brutal desde nuestra perspectiva moderna, formaba parte de la ley mosaica, diseñada para preservar la justicia y la santidad dentro de la comunidad de Israel. La lapidación no era solo una medida punitiva, sino también un acto simbólico para mantener la estructura social y proteger la unidad de la familia, que era crucial para la estabilidad de la comunidad. El castigo se realizaba después de una investigación, donde los ancianos evaluaban el caso, lo que evitaba la aplicación arbitraria de la pena. La comunidad debía participar en la ejecución como una forma de enseñanza, subrayando la seriedad de la desobediencia y la importancia de respetar la ley de Dios. Aunque la lapidación ya no es parte de la práctica cristiana, este pasaje nos muestra la gravedad del pecado y la necesidad de reconocer las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús trae un mensaje de gracia y perdón, como lo ejemplifica cuando desafía la práctica de la lapidación, al decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Este contraste refleja la transición de la justicia punitiva hacia la misericordia y el perdón. Número 7. El sacrificio de los cerdos, poseídos por demonios. En Mateo 8:28 a 34, se narra uno de los relatos más asombrosos y visualmente impactantes del ministerio de Jesús. Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde se encuentra con dos hombres poseídos por demonios. Estos hombres vivían en las tumbas, apartados de la sociedad debido a su violencia. Nadie se atrevía a pasar por ese lugar debido a la peligrosidad de los poseídos. Los demonios reconocen a Jesús de inmediato y lo llaman Hijo de Dios, rogándole que no los arroje al abismo antes de tiempo. En un giro sorprendente, los demonios le piden que los envíe a una manada de cerdos cercanos, lo que Jesús les permite. Al entrar en los cerdos, toda la manada se lanza por el acantilado hacia el agua, donde mueren. Este pasaje resalta la autoridad suprema de Jesús sobre el mundo espiritual, demostrando su control total sobre las fuerzas demoníacas. La historia también subraya el poder de Jesús para liberar a los oprimidos y cómo el mal, representado por los demonios, es derrotado a través de su intervención divina. En el relato de los cerdos poseídos, que según los evangelios paralelos en Marcos y Lucas eran alrededor de 2000, estos animales se lanzan hacia un despeñadero y mueren ahogados en el mar. Este evento tiene varios significados profundos.
Primero, resalta la autoridad absoluta de Jesús sobre los demonios. Los espíritus malignos no tienen poder frente a Él, y ellos mismos reconocen su supremacía. La muerte de los cerdos sirve para mostrar la naturaleza destructiva de los demonios, cuyo fin siempre es destruir, ya sea a través de los seres humanos que poseen o de otras criaturas. En segundo lugar, la elección de los cerdos es simbólica. En la tradición judía, los cerdos eran considerados animales impuros, lo que hace que este acto de Jesús sea aún más significativo. Los cerdos no solo representan lo impuro, sino también la corrupción espiritual de los demonios. Lo que más impacta en este pasaje es la reacción de la gente de la región. En lugar de celebrar la liberación de los hombres poseídos, los habitantes le piden a Jesús que se vaya, sugiriendo que valoraban más sus bienes materiales, como los cerdos perdidos, que la obra milagrosa de Jesús. Este episodio nos recuerda cómo, en ocasiones, el cambio que Dios trae puede alterar nuestro status quo y revelar que nuestras prioridades están equivocadas. Aunque la muerte de los animales pueda parecer cruel, el énfasis de la historia no está en los cerdos, sino en la restauración de los hombres que estaban atrapados por las fuerzas del mal. Este evento muestra el poder transformador de Jesús para liberar y sanar, y también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta cuando la intervención divina altera nuestras vidas de manera inesperada. Número 8. Los hijos sacrificados por hambre. En 2 Reyes 6:28 a 29 se relata uno de los pasajes más sombríos de la Biblia, ocurrido durante el asedio de Samaria por parte del rey Ben-Hadad de Aram. La ciudad estaba completamente rodeada, y los habitantes, desesperados por la extrema hambre, llegaron a un acuerdo macabro: sacrificarse y comer a sus propios hijos para sobrevivir. Una mujer se presenta ante el rey para quejarse, contando cómo había cumplido con el acuerdo y cocinado a su hijo, pero cuando le pidió a la otra mujer que cumpliera con el trato, ella había escondido a su hijo. Este acto de desesperación refleja la degradación moral y espiritual de un pueblo que, alejado de Dios, cae en actos de horror indescriptibles. Al escuchar esta historia, el rey se rasga las vestiduras, mostrando su dolor, y se viste con tela de silicio como símbolo de lamento. Sin embargo, en lugar de buscar a Dios para hallar solución, culpa al profeta Eliseo y planea matarlo, lo que revela su ceguera espiritual y falta de liderazgo. Este evento confirma las advertencias de Dios en Deuteronomio 28:53, donde se anunciaban consecuencias terribles por la desobediencia, incluso hasta el extremo de recurrir al canibalismo. El relato no solo muestra el impacto del pecado en la relación con Dios, sino también en la descomposición de la sociedad. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios, a través del profeta Eliseo, interviene milagrosamente, haciendo que el ejército arameo se retire y poniendo fin a la hambruna. Esto subraya que, incluso en los momentos más desesperados, Dios puede traer restauración y salvación. A pesar de la horrorosa naturaleza de la historia, sirve como una advertencia de las consecuencias de alejarse de Dios. Número 9. La muerte de los hombres que miraron el arca. En el primer libro de Samuel, después de que los filisteos capturaran el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, experimentaron una serie de calamidades que atribuyeron al poder del Dios de Israel. Tras reconocer su poder, los filisteos decidieron devolver el arca a Israel. El arca fue enviada a Bet-Semes, donde los israelitas la recibieron con alegría, ofreciendo sacrificios de gratitud. Sin embargo, algunos de los hombres de Bet-Semes, movidos por curiosidad e irreverencia, miraron dentro del arca, desobedeciendo las estrictas instrucciones divinas sobre cómo debía ser tratada.
Como resultado, Dios hirió a 70 de ellos, según algunas traducciones, y la comunidad fue sacudida por el lamento. Este incidente resalta la santidad de Dios y la seriedad con la que debe ser tratado lo sagrado. La muerte de estos hombres subraya la gravedad de la desobediencia a las leyes divinas y el respeto que debemos tener por la santidad de Dios. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto ordinario, sino el lugar donde Dios manifestaba su presencia entre su pueblo y representaba su santidad suprema. En Números 4 y 20, Dios dio instrucciones claras de que solo los levitas designados podían acercarse al arca y que mirar dentro de ella traería la muerte. Este episodio subraya la importancia de respetar la santidad de Dios y no tratar su presencia con ligereza. Este evento tiene un impacto profundo por dos razones. Primero, resalta la gravedad con la que Dios maneja la irreverencia hacia lo sagrado. No fue solo un castigo, sino una lección clara para Israel, recordándoles que la santidad de Dios no debe ser violada sin consecuencias. En segundo lugar, muestra cómo incluso el pueblo de Dios puede caer en la desobediencia y la falta de respeto cuando olvidan el temor reverente que deben tener hacia Él. Número 10. El sufrimiento de Job. La historia de Job es una de las más dolorosas y profundas en la Biblia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y bendecido con una vida próspera, una familia numerosa y riquezas. Sin embargo, su vida da un giro drástico cuando Satanás desafía a Dios, sugiriendo que Job solo es fiel porque ha recibido bendiciones materiales. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con la condición de que no le quite la vida. Como resultado, Job enfrenta una serie de tragedias. Pierde a sus hijos, su ganado y sus riquezas en un solo día, y luego se ve afectado por dolorosas llagas en su cuerpo. Sentado en cenizas y rascándose con un trozo de cerámica, Job es acosado por su esposa, quien le manda maldecir a Dios y morir. A pesar de su sufrimiento, Job es visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes en lugar de consolarlo, lo acusan de tener algún pecado oculto que justifique su sufrimiento. Job defiende su inocencia, pero comienza a cuestionar a Dios, preguntándose por qué un hombre justo debe sufrir tanto. La tensión emocional aumenta cuando Job clama a Dios por respuestas, pero solo recibe silencio. Finalmente, Dios responde desde un torbellino, no ofreciendo explicaciones directas, sino haciendo preguntas que destacan su poder y soberanía. Le muestra la vastedad de su creación, recordándole que su sabiduría está más allá de la comprensión humana. Confrontado por la grandeza de Dios, Job se humilla, diciendo: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Al final, Dios restaura todo lo que Job había perdido, incluso duplicando sus bendiciones, lo que demuestra que el mensaje de la historia no se trata solo de la restauración material, sino de la transformación espiritual y la lección sobre la fe y la confianza en Dios, incluso cuando no comprendemos la razón de nuestro sufrimiento. Número 11. El desafío de Elías contra los profetas de Baal. En 1 Reyes 18, uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal a un enfrentamiento espiritual en el Monte Carmelo. En un tiempo de idolatría y crisis espiritual en Israel, bajo el gobierno del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes promovían la adoración de Baal, Elías se enfrenta solo a 450 profetas de este dios pagano. Propone que cada grupo prepare un sacrificio sin encender fuego y que invoquen a sus respectivos dioses para que envíen fuego desde el cielo. Elías establece que el Dios que responda con fuego será el verdadero Dios. Los profetas de Baal intentan durante todo el día invocar a su Dios, gritando, danzando y hiriéndose a sí mismos,
pero no obtienen respuesta. En un acto irónico, Elías se burla de ellos, sugiriendo que tal vez Baal esté durmiendo o demasiado ocupado para escuchar. Cuando llega su turno, Elías repara el altar del Señor, coloca el sacrificio y, para aumentar el dramatismo, manda verter agua sobre el sacrificio y la leña, hasta que todo quede empapado y el agua llene una zanja alrededor del altar. Luego, Elías ora a Dios, pidiéndole que demuestre su poder y que el pueblo de Israel se vuelva hacia él. En respuesta, fuego desciende del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el agua e incluso el polvo alrededor del altar. El pueblo, al ver este milagro, cae de rostro en tierra y declara: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Con la autoridad divina, Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal, poniendo fin a su influencia corrupta y restaurando el culto verdadero en Israel. Este evento no solo destaca el poder absoluto de Dios sobre los dioses falsos, sino también su deseo de redimir a su pueblo y guiarlos hacia el arrepentimiento. Lo impresionante de esta historia es cómo Dios muestra su poder en un momento de crisis espiritual, utilizando a un solo hombre que confió plenamente en él. La escena en el Monte Carmelo nos recuerda que, incluso cuando estamos en la minoría, Dios es más que suficiente para superar cualquier oposición. Número 12. La destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, Dios hace llover azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyéndolas por completo junto con la llanura circundante, sus habitantes y la vegetación. La destrucción de estas ciudades es uno de los relatos más impactantes y conocidos de la Biblia. Estas ciudades eran famosas por su corrupción y maldad, hasta el punto de que su pecado llegó a clamar ante Dios. En respuesta, Él envió a 2 ángeles a investigar y rescatar a Lot, sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Antes de la destrucción, Abraham intercede ante Dios, pidiendo que no destruya las ciudades si encuentra personas justas en ellas. Dios, en su misericordia, promete no destruirlas si encuentra al menos 10 justos, pero no los hay, lo que hace inevitable el juicio. La noche antes de la catástrofe, los ángeles visitan la casa de Lot, y los hombres de la ciudad rodean la casa, exigiendo que les entreguen a los visitantes para abusar de ellos. Este acto muestra la gravedad del pecado en Sodoma, que no solo involucraba inmoralidad sexual, sino también violencia y falta de compasión. Los ángeles ciegan a los hombres y ordenan a Lot y su familia que huyan sin mirar atrás. Al amanecer, un fuego abrasador y azufre desciende del cielo y destruye completamente las ciudades. La esposa de Lot desobedece la orden de no mirar atrás y se convierte en una estatua de sal, lo que simboliza las consecuencias de desobedecer a Dios incluso en momentos críticos. Este evento no solo es un relato de destrucción, sino también de advertencia y misericordia. La corrupción de Sodoma y Gomorra representaba una rebelión total contra los principios de justicia y bondad de Dios, pero la intervención divina para salvar a Lot muestra la gracia de Dios para los justos, incluso en medio del juicio. Número 13. Las plagas de Egipto. En Éxodo 7:12 se describe cómo Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Este evento dramático revela la intervención directa de Dios en la lucha contra el faraón, quien se negaba a liberar a los hebreos. Cada plaga no solo era un castigo, sino un mensaje claro de que el Dios de Israel es el único verdadero, mucho más grande que los dioses egipcios que adoraban. La primera plaga convierte el río Nilo en sangre, simbolizando el juicio sobre la confianza de Egipto en el río y los dioses relacionados con él. Luego, las ranas invaden el país, humillando a los dioses egipcios asociados con la fertilidad.
Posteriormente, llegan las plagas de piojos y moscas que causan gran sufrimiento. Con cada plaga, el faraón endurece su corazón, aunque algunos de sus magos comienzan a reconocer que estas plagas son el dedo de Dios. La quinta plaga mata el ganado, golpeando la economía de Egipto y mostrando la vulnerabilidad de los dioses protectores. Luego, las úlceras afectan a personas y animales, y el granizo destruye cultivos y mata a quienes no se refugian. Las langostas devoran todo lo que queda, dejando a Egipto en una grave crisis alimentaria. La penúltima plaga, la oscuridad total durante 3 días, desafía a Ra, el dios egipcio del sol, mostrando que solo Dios tiene dominio sobre la luz y las tinieblas. Finalmente, la 10ª plaga, la más devastadora, es la muerte de todos los primogénitos egipcios. Pero los hebreos son protegidos por la sangre de un cordero sacrificado, lo que prefigura el sacrificio redentor de Cristo en el Nuevo Testamento. Este relato destaca tanto la justicia de Dios como su misericordia. A través de las plagas, Dios muestra su poder sobre Egipto y sus dioses, y su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. A pesar de los juicios, el faraón no se arrepiente hasta que la última plaga lo golpea, y su arrepentimiento es solo temporal, ya que sigue persiguiendo a los hebreos después de liberarlos. Las plagas de Egipto no solo cuentan la historia de la liberación de los hebreos, sino que también sirven como una advertencia sobre la gravedad del pecado, la urgencia del arrepentimiento y el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. Número 14. El diluvio de Noé. En Génesis 6:9, Dios anuncia su decisión de acabar con toda la humanidad debido a la violencia y corrupción que llenaban la tierra. El relato del diluvio es uno de los más solemnes y conocidos de la Biblia. Aunque se trata de un juicio, también es una historia de gracia. La maldad humana había alcanzado niveles tan altos que Dios decidió destruir todo ser viviente con un diluvio. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios muestra su misericordia al elegir a Noé, un hombre justo, para preservar a la humanidad y a los animales. Dios le da instrucciones a Noé para construir un arca, un gran barco que serviría de refugio para él, su familia y una pareja de cada especie de animales. Noé, a pesar de la incredulidad de sus contemporáneos y de nunca haber visto un diluvio tan grande, sigue las órdenes de Dios. Durante este tiempo, Noé también actúa como predicador, aunque su mensaje es ignorado. Cuando finalmente llega el día del juicio, las lluvias comienzan y el agua cubre la tierra durante 40 días y noches, aniquilando toda vida fuera del arca. Este evento no solo ilustra la severidad del juicio de Dios, sino también la profunda corrupción humana que lo motivó. Tras el diluvio, las aguas retroceden y el arca se posa sobre el monte Ararat. Noé y su familia salen con los animales para comenzar de nuevo. Dios establece un pacto con ellos, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y pone un arco iris en el cielo como señal de esta promesa. Este relato combina juicio, obediencia y redención. Por un lado, muestra la seriedad del pecado y la justicia de Dios. Por otro, subraya la gracia de Dios al ofrecer salvación a quienes caminan en obediencia y fe. Noé y su familia representan a aquellos que, a pesar de las adversidades, siguen la voluntad de Dios, incluso cuando todos los demás están en contra. Número 15. Jonás y el gran pez. En Jonás 1:2, Dios le ordena al profeta Jonás que vaya a la ciudad de Nínive a proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás decide huir en la dirección opuesta, embarcándose hacia Tarsis para escapar de la presencia de Dios. Durante el viaje, una tormenta violenta pone en peligro al barco y los marineros, aterrados, intentan salvarlo mientras lanzan la carga por la borda. Cuando descubren que Jonás es la causa de la tormenta,
Él admite que está huyendo de Dios, y los marineros lo lanzan al mar a su petición. Una vez en el mar, un gran pez preparado por Dios se traga a Jonás, quien permanece dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este tiempo en el vientre del pez se convierte en una oportunidad para Jonás de reflexionar, arrepentirse y orar. En su oración, registrada en el capítulo 2, Jonás reconoce la soberanía de Dios y su poder para salvar. Después de este periodo, el pez lo vomita en tierra firme, dándole a Jonás una segunda oportunidad para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. La historia de Jonás y el gran pez es mucho más que un relato extraordinario. Está cargada de simbolismo y lecciones sobre la obediencia, la desobediencia y la gracia divina. El tiempo que Jonás pasó en el pez se interpreta como una referencia profética a los 3 días que Jesús pasó en la tumba, como él mismo menciona en Mateo 12:40. La intervención de Dios, usando un pez gigante para salvar y corregir a Jonás, subraya su control absoluto sobre toda la creación. A pesar de su desobediencia inicial, Jonás es restaurado y enviado de nuevo para cumplir su misión. Este relato nos enseña que, aunque intentemos escapar de los planes de Dios, Él puede utilizar las circunstancias más inusuales para redirigirnos hacia su propósito. Interacción final. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Este espacio está destinado para que compartamos nuestras reflexiones y aprendamos unos de otros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros contenidos. Además, te invitamos a ver los 2 videos que aparecerán en pantalla. Haz clic en ellos para seguir explorando los misterios y maravillas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Amén.